Buenos días, un abrazo muy cariñoso a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile. Estoy con mi querida Trini Siles y Viviana Mazor en esta semana con este hermoso equipo y vamos a saludar a las nuevos radioescuchas. Carmen Laborde, Johanna Villegas, Ernestina Pinto, Bessie Bauer, Gladys Antesana, Giselle García y Ana María Moreno, que estuvo con nosotros la semana antepasada, nuevos suscriptores a nuestro canal. Aquí les traemos un cuento esta semana para que pongan harta atención porque para mí fue como lectora común y corriente algo complejo, así que espero que Trini y Viviana con sus comentarios lo hagan sumamente didáctico como siempre lo hacen. Adelante, Trini. Bueno, buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas, a mis compañeras un abrazo. ¿Y cómo íbamos a prescindir de hacerle un homenaje a Milan Kundera? Yo tengo que partir reconociendo un error en el programa pasado, porque terminé el programa diciendo que él era polaco, por favor. No, él es de la República Checa. Y murió la semana pasada, justo hace una semana, a una avanzada edad, pero a este hombre la verdad que el mundo le debe un reconocimiento mundial, porque fue un hombre que peleó por la libertad y defendió la cultura antes que nada. Voy a leerles un cuento, resumirles, como en otras oportunidades, un cuento que se llama El falso autostop y pertenece al libro de los amores ridículos. Aquí voy. El falso autostop. El primer día de vacaciones de su vida como pareja, un joven conductor y una chica emprenden viaje en una coupé. Se conocían hace un año, no obstante ello, la chica aún era capaz de avergonzarse delante de él. Lo que él más apreciaba de la chica era su pureza. Él sabía que ella lo quería y que tenía celos de él. La chica pensaba que las otras mujeres, las que no se angustiaban, eran más seductoras y más atractivas, y que el joven que no ocultaba que conocía bien aquel tipo de mujeres, se le, se le iría alguna vez con alguna de ellas. Ella quería que fuese suyo por completo y ser ella por completo de él. Ella sufría por no saber ser, además de seria, ligera. Esta vez ella no sufría ni pensaba en nada de eso. Se sentía a gusto en su primer día de vacaciones. El cielo estaba azul. El joven siempre disfrutaba cuando su chica se ponía alegre. No ocurría con frecuencia. Tenía un trabajo complicado en un ambiente desagradable. En casa su madre estaba enferma. Ella era víctima fácil de la angustia y el miedo. Hoy estoy de suerte, le dijo. Nunca he llevado una autoestopista tan guapa. Parece que sabe mentir muy bien, le señaló ella. El joven ya se había sentido molesto por los celos de la chica, pero esta vez podía pasarlos por alto. A ella su coquetería la halagaba. Entonces continuó en ese plan. ¿Y qué iba a hacer usted conmigo? Le dijo. Me parece que va demasiado rápido. A él lo que lo sorprendió su actitud. Solo se trataba de un juego. No era mi intención ofenderle, le dijo él. En el momento en que dejó de ver a su lado al joven galante que trataba de seducirla y vio su cara inaccesible, sus celos se acallaron. Pareciera ser que se trataba de una seductora experimentada que dominaba sus encantos. A él, su empleo no acababa con las 8 horas de trabajo diario. Invadía también el resto de su tiempo con aburrimiento obligado de reuniones y del estudio en su casa. Ni siquiera las 2 semanas de vacaciones lo liberaban. Reservó con 6 meses de antelación
la habitación en los montes Tatra, para lo cual había necesitado una recomendación del comité de su empresa. Se vieron obligados a quedarse en Nuev Samki. Empezaba a hacerse de noche. Al bajar del coche, volvió naturalmente a ser él mismo. Entraron en la habitación que tomaron en Tatra, perdonen, la habitación de Tatra a la que no pudieron llegar podía esperar algunos días. A ella le fastidiaba encontrarse en una ciudad extraña. No habían podido llegar, se confundieron. La chica sonrió al pensar lo hermoso que era que esa mujer extraña fuese ahora ella, esta vez irresponsable e indecente. Les había ganado la mano a todas las anteriores mujeres. Entraron a un restaurante. Había algo en el juego de la chica que empezaba a irritar al joven, a descolocarlo, por lo bien que la chica sabía ser esa mujer lasciva. Está jugando a ser ella misma. Es posible que al lugar se está negando a sí misma. Cuanto más se alejaba la chica de él psíquicamente, más la deseaba físicamente. El joven tenía la sensación de ver por primera vez el cuerpo de la chica. Ella estaba contenta de haber dejado estupefacto al joven. Ella, que siempre había tenido miedo de cada paso que daba, de pronto se sentía completamente suelta y excepcionalmente libre. Se había librado de aquella niña de 14 años y había empezado a tomar conciencia de su cuerpo, de su otro yo. Todo aquello era un juego raro. Cuando fue al baño, a su regreso, un tipo le dijo que tenía un aspecto de furcia. Cuando salieron del restaurante, los hombres le dirigieron a la chica unas groserías. El joven trataba de descubrir los rasgos familiares a los que amaba con ternura. Ahora miraba dos imágenes. En una cabía la fidelidad y en la otra la infidelidad. En una la traición y en la otra la inocencia. El juego se había confundido con la vida. Jugar a humillar a la autoestopista no era más que una excusa para humillar a la chica. Sencillamente odiaba a la chica que estaba delante de él. Le dio en forma humillante 50 coronas. Ella lo abrazó. Él le apartó suavemente, diciéndole: yo solo beso y abrazo a las mujeres cuando las quiero. Y de pronto la obligó con una frase muy dura y le dijo: desnúdate. Al quitarse la ropa, ella se había quitado también el disfraz y ahora estaba desnuda. De pronto volvía a ser ella misma. El joven no se acercó a ella. Lo único que ahora deseaba era comportarse con ella como la furcia de alquiler. El joven no hacía más que incrementar su autoritarismo, siendo grosero y lascivo. La arrastró a la cama, la penetró. Ella se alegró de pensar que al menos ahora se acabaría aquel desagradecido juego, desgraciado juego, y que volverían a ser ellos mismos. Se echó a llorar mientras el apasionamiento del joven ganaba gradualmente su cuerpo, callando los lamentos de su alma. Aquello era precisamente lo que toda su vida la había espantado y lo que había tratado siempre de evitar. Todo terminó. Él no deseaba ver la cara de la chica. El juego había terminado, pero no tenía ganas de volver a la relación habitual con ella. Sus cuerpos no se tocaron. Se oyó entonces una voz suplicante que gemía y decía: yo soy yo, yo soy yo. El joven empezó a llamar en su ayuda a la compasión para callar a la chica. Todavía tenían por delante
13 días de vacaciones. Créanme que no fue fácil resumir el cuento porque es mucho más largo y es un cuento complejo, difícil, porque aborda una situación de ficción en la que ellos dos se ven atrapados. Ellos deciden jugar esto, en gran parte porque se atreven, y se atreven porque ellos salen de su sitio de confort. Ellos transitan hacia un territorio que desconocen y además juegan este plan que después se les va de las manos y se desencuentran, produciéndose entonces una situación que los confunde. A ella de pronto la lleva la seguridad y al final se encuentra consigo misma, pero se asusta. Los dos están atemorizados. Hay que reconocer que lo dice por ahí en el cuento y si estoy mal, por favor, corríjanme, pero él tenía 28 años y ella 14. ¿Qué diferencia de edad? Él es un hombre maduro. Ella es una niña todavía que está saliendo de una adolescencia y está descubriendo su sexualidad, está descubriendo su identidad. Este juego que juega, perdón, ese juego que transita en busca de distintas identidades, se les pierde en el camino y después no saben reconducirlo y los confunde y sobre todo los aterra. Es un cuento con un grado de filosofía, quizá, de búsqueda de las identidades que juegan a perderse. Y creo que este experimento solamente lo puede hacer un autor de un calibre alto, porque no es fácil escribir un tema como estos, en el que de alguna manera nos encontramos con el yo, con el otro yo, con uno mismo. Hay una pérdida de conciencia, de identidad, es interesante, pero difícil también de entender. Bueno, con esta presentación yo le entrego la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Sí, realmente releer y leer a Kundera es como, no sé, encontrarse con un nivel de literatura superior, ¿no? Y por eso a veces cuesta un poquito entenderlo y requiere varias vueltas al texto. En este caso, el cuento, Autostop, remite al libro de los amores ridículos que fuera publicado en 1968 y que, me permito leerlo para no cometer errores, fuera escrito entre 1959 y 1968, periodo que según el propio autor fue uno de los más felices de su vida. Tal vez por eso, eh, manteniendo su nivel, este libro es un poco más fresco, un poco más liviano, ¿no? Y refiere a diferentes relaciones amorosas, de amistad, sexuales. Son 7 cuentos maravillosos del cual nosotros leímos Edward y Dios. No sé si se acuerdan. También un cuento con muchas eh, vueltas, reflexiones, cambios, ¿no? Y a veces pasa que uno, y ya se los he comentado otras veces, uno va a una palabra, porque yo dije ridículo. ¿En qué sentido usamos ridículo, no? Habitualmente. Y justamente fui al diccionario para refrescar, porque a veces ridículo se dice en el sentido de poco. Es un sueldo ridículo, o sea, no me alcanza para nada. Pero no es el caso, estamos refiriéndonos a un hecho o suceso que provoca risa o sorna por lo extraño, por lo diferente, ¿no? Y en general los amores que se describen aquí, acordémonos todo el proceso de Edward de hacerse religioso o acompañar a la chica a la iglesia para conquistarla. Y en este caso, después voy a profundizar más en la segunda entrega, este juego que, que se inicia siendo entretenido, divertido, termina realmente siendo perverso y dañando muchísimo a la relación. Entonces uno cuando inicia el cuento puede reírse un poco, puede estar aliviado, pero a medida que
sigue leyendo, se va encontrando con cosas muy, muy difíciles, ¿no? Y todos los cuentos del libro van un poco en este tenor de que estamos comentando, de humor, de reflexión, de filosofía, como nos decía Trini. Y respecto al título, estábamos conversando con las compañeras, porque el falso autostop, en general en nuestros países se dice hacer dedo, ¿no? Es un tema también de traducciones, eh, pero creo que ahí está la clave inclusive que nos permite entender todo el cuento, porque había un autostop real que no sabemos por qué se producía reiteradamente y que ya le provocaba una humillación a la joven, porque era ella la que se tenía que parar en la calle, en la ruta, perdón, con sus encantos, a detener a algún vehículo que la llevara hasta la gasolinera más próxima. Entonces, ahí hay como un tema, un juego simbólico en paralelo, ¿no? La humillación real que le provocaba que él siempre llegara o no llegara con la cantidad de gasolina necesaria y ella tener que ser el cebo, ¿no? Para conseguir hasta la gasolinera, y la humillación que se va profundizando en este juego, donde ella primero se siente reconfortada y después se siente cada vez más cercana a ser una furcia, que es la palabra que se usa en el cuento, ¿no? O sea, una mujer que comercia con su cuerpo. Así que ya desde los dos títulos creo que eh, descubrimos, nos encontramos frente a Kundera, a su uso del lenguaje, a su profundidad, a su reflexión. Y esto de la falsedad también que aparece en el título nos muestra un poco la falsedad sobre la que está construida esa pareja que parece ser ideal, romántica, idílica, donde todo funciona bien. Sin embargo, al permitirse el juego, la mascarada, ponerse el disfraz, van asomando aquellos aspectos duros que estaban ocultos y que terminan arruinándolo todo, ¿no? El final es cuando empieza dice, no, tenían 14 días por delante de vacaciones para pasarla fantástico en esos lugares bellos que iban a transitar, y al final dice, quedaban todavía 13 días de vacaciones. Así que bueno, creo que los invito a todos a leerlo porque es muy, muy bueno. Adelante, Ceci, gracias. Gracias, Trini, Vivi. Lo leí dos veces porque hay mucho detalle, mucha conversación y yo prefiero dejar ese análisis para la Trini, que es experta, y Viviana, porque voy a decir quizás una aberración tremendamente grande, pero empecé de igual que, como decían ustedes, leyendo algo y después cambiaba algo a un juego y mucha simbología que es bien interesante, así que yo aquí las voy a dejar a ustedes dos con el análisis porque yo como lectora me lo leí, pero siento que hay muchas cosas de fondo que ustedes mejor la exponen, así que adelante Trini. Bueno, alguna referencia del autor, no lo podemos dejar de lado. Él nace en 1929 en, en su patria, en República Checa, y alcanza a vivir 94 años. Lo acabamos de perder. Pero fue un hombre de una vida interesante, algo triste, no cabe duda, porque él, cosa que a la que estaba obligado si quería estudiar en la universidad, tuvo que militar en el Partido Comunista. Lo echaron en una oportunidad, regresó después y lo echaron definitivamente. Y no le quedó otra porque estaba ajeno a la universidad, porque lo habían aislado de esta también. Era un régimen totalitario, recordemos. De hecho, él lo dice en muchas oportunidades. Y bueno, una vez que se produce la invasión rusa en su país, él siente que ahí se le acaba la vida intelectual. Antes de eso había subsistido de alguna manera con su mujer, con la música. Su padre era músico y él también. Y de hecho tocaba algún instrumento en restaurantes. Después terminó incluso haciendo algunas clases de música, de cine, porque miren qué versatilidad tenía, un hombre genial.
tenía unas nociones de cine muy profundas y entonces podía darse el lujo de dar también clases. Bueno, finalmente en el año 75, no puede esperar más, decide exiliarse en Francia. Y de allí no regresa, quizás ha ido alguna vez, no lo sé, pero no vuelve a su patria a vivir. Amaba a su país. Sin embargo, se dio cuenta que no podía regresar mientras se mantuviera ese régimen que pisoteaba las libertades y principalmente que deformaba la cultura. Es un hombre que escribió fuera de su patria. De hecho, en 1987 sus libros estuvieron prohibidos. El año 84 escribe su gran novela, que después incluso se llevó al cine, que es La insoportable levedad del ser, donde también experimenta eh, una noción del ser humano que es la levedad o el peso de la vida. ¿A qué voy? ¿Qué es lo que voy a preferir? ¿Uno o el otro? Están las dos alternativas. Si pueden leerlo, háganlo porque es un cuento que nos hace reflexionar sobre lo que nosotros mismos estamos haciendo con nuestra propia vida. Bueno, los últimos años siguió escribiendo, no lo vimos tanto más, pero radicó en Francia, fue parte de ese mundo francés, incluso adquirió la nacionalidad. Francia lo acogió con un cariño enorme, habla perfectamente el francés. Pero bueno, volvamos al cuento porque creo que tal como dice eh, Cecilia, es un cuento denso, es un cuento complejo. Es posible que en una primera lectura no entendamos del todo, porque este hombre va más allá de la realidad misma. Y vuelvo al tema que había tocado al principio, porque eh, ellos juegan y hacen una diversión placentera, pero peligrosa. Primero que nada, como les decía en un inicio, ¿no? Es el primer día de vacaciones para los dos y lo asumen como un desafío, como unas vacaciones que los va a hacer unirse mucho más y en lo que lo van a pasar estupendamente. Sin embargo, esas vacaciones en las que terminan con un desvío del camino, los confunde plenamente porque los dos asumen nuevamente una diversión en un experimento en que coquetean, se halagan, y ella resulta ser la mejor actriz que él y abandona en este espacio extraño que los aparta además de su rutina cotidiana, los aparta entonces a un terreno en el que ellos vuelven a experimentar otras personalidades. Y ella asume el papel de esas furcias que este hombre conocía perfectamente. Y hace un papel estupendo, tan bueno que a él lo deslumbra, pero además lo descoloca también de su realidad habitual. Entonces llega al punto de angustiarse y de no reconocerla en este juego que ella lo está haciendo tan bien que incluso obtiene algunas groserías de los hombres que están en un bar. Es una chiquilla de 14 años, pero finalmente ella obtiene una apariencia de seducción, incluso lasciva, dice Kundera, que a él lo desespera. Salen furiosos y bueno, allí entonces se vuelven a encontrar, pero él no la reconoce, está desesperado. Siendo aún mayor, no sabe cómo conducirse, cómo jugar, en el que se lanzan a hacer. Ese juego los desplaza de su propia realidad. Él finalmente se la lleva al hotel y en forma muy violenta, desconociendo la pureza con la que a él le llamaba tanto la atención y que lo cautivaba,
se olvida de eso y vuelve a tratarla entonces como la furcia que en la que se había convertido, y actúa él como tal y procede en forma agresiva y violenta, al punto que se vuelve a encontrar con la que era siempre, pero con esa mujer pura que al reconocerse una vez que se ha desnudado, él no se da cuenta que a quien está penetrando es su propia mujer, esa mujer a la que ama, y la descompone, la destruye de alguna manera en un primer encuentro sexual que debió haber sido tierno, dulce, pero resulta ser violento. Y a ella también la lleva a un espacio en el que ella está angustiadísima y vuelve a abrazarse a él, quiere hacerlo. Sin embargo, ya los cuerpos están separados. Y el final es muy abierto. Tengo mi interpretación finalmente es que él se apiada porque se da cuenta que ha vuelto a ser ella misma y vuelve a quererla entonces. Hay una visión de esperanza, de reencuentro en esa pareja y posiblemente sean los que eran cuando regresen finalmente a su país. Y termino simplemente haciendo una alusión a la crítica social que obviamente Kundera hace a su país. En este caso, lo hace en forma muy elegante cuando eh, esta pareja abandona su territorio, cosa que había sido muy difícil. Piensen, el régimen les prohibía salir, no había lugares de aparcamiento, de diversión para las familias o para las parejas. Era una burocracia poder adquirir una pieza o una habitación en un hotel, en un hostal, donde ellos pudieran pasar unos días. Lo logra hacer gracias a la ayuda que tiene del trabajo, en que les certifican la posibilidad de viajar 6 meses antes. Hay una crítica política solapada, pero directa al régimen que él odió en su momento dado. Muy bien, yo con esta intervención le cedo nuevamente la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Sí, siguiendo un poco tu pensamiento, yo me quería referir a dos contextos, ¿no? Uno, el contexto geográfico. Todos los lugares que se mencionan son lugares reales del territorio y los invito a que los busquen porque los paisajes son bellísimos, ¿no? El destino original, los Montes Tatras, tienen parques nacionales, o sea que también iban a estar controlados. Yo sentí en un momento esta percepción de que vivían bajo un gran hermano, ¿no? Porque inclusive en la descripción de los trabajos ahora ya voy más al contexto político-social, ¿no? De los trabajos de ambos, se reitera que trabajaban muchas horas, él además tenía que estudiar, permanentemente lo llamaban por teléfono desde su trabajo. En el caso de ella, la situación estaba complicada porque también tenía una mamá con problemas de salud. Entonces eran dos personas, y eso lo dice él claramente, dos personas cuya vida estaba muy planificada, muy estructurada, no solo por ellos mismos, sino también por el régimen, por la forma de vida y por el control permanente a que estaban sometidos. Y esto es bastante duro, ¿no? Y a su vez esto simbólicamente se ve reflejado en algunos momentos del cuento cuando hablan de una carretera real y una carretera imaginaria. ¿Por qué? Porque la carretera real era la que tenía el destino en esa cabaña, como nos contó Trini, que habían podido obtener por intersección de los funcionarios del propio trabajo de él, ¿no? Fíjense que en ningún momento tienen nombre estos personajes. Ella pasa de ser la niña encantadora a la autoestopista Furcia, ¿no? Y él pasa de ser este hombre galante y cariñoso a este amante, machista, controlador, pero no hay nombres.
¿no? Habla de identidades todo el tiempo, pero de dos sujetos cuyos nombres no conocemos, que es tan importante, ¿no? Entonces, lo que les decía, él lo que hace en este viaje es como que decide romper con lo establecido. Cuando empiezan el juego del auto, de que ella justamente se baja para ir al baño en una gasolinera donde milagrosamente llegaron a cargar gasolina, ella va al baño, cosa que le costaba muchísimo decir. Y hay dos escenas, ¿no? Ella vergonzosa, no diciendo, cuando decía, tengo que bajar del auto, y no decía nada, y qué sé yo. Y después cuando toma el personaje, y él le dice, ¿pero a dónde tenés que ir? Y ella le contesta, a mear. O sea, ahí uno ve el cambio en el vocabulario, ¿no? Que se utiliza. Uno ve el tremendo cambio que ella eh, se obliga a sufrir para mantener el juego. Eh, Hablaba Trini del interés por el cine, ¿no? Y de la capacidad de conocimiento cinematográfico. Y uno cuando va leyendo el cuento, se va imaginando esas escenas como si fuera una película. Y uno va viendo la transfiguración de estos dos personajes. Por eso es un cuento complejo, porque hay palabras, hay armado de párrafos, hay símbolos, hay palabras fuertes. Yo, por ejemplo, encontré, como decía, 3 veces la palabra pedagógico. Y ayer decía en mi grupo de escritura, me parece una palabra antiliteraria, o sea, y soy pedagoga, no es contigo, pero digo, es una palabra como que le que cuesta, ¿no? Él la usa, inclusive la usa también en Edward y Dios. O sea que esto de darnos mensajes de enseñanza a los lectores, invitarnos a reflexionar, a pensar. Y si uno lee las críticas del cuento de sabios y profanos, ¿no? Descubre cuán identificados nos sentimos, creo que todos, que alguna vez por ahí jugamos un juego como este sin consecuencias tan tremendas, ¿no? Un juego de enamorados que fingen ser otra persona. Y aquí aparece también algo que es uno de los puntos importantes del canon literario, que son las máscaras, que son los disfraces, que son la asunción de roles por los protagonistas. Bueno, me encantaría quedarme toda la mañana, porque es un cuento riquísimo, me quedan miles de cosas en el tintero, pero los invito a jugar con la autoestopista y su pareja, a todos los lectores, y muchas gracias. Gracias, Vivi. La verdad que entendí mucho mejor ahora el cuento. Yo les recomiendo leer el cuento a los radioescuchas, volver a escucharnos a nosotros como equipo, a las personas expertas que es Trini y Vivi, y después vuelvan a leer el cuento y se van a dar cuenta todo lo que han comentado. En realidad entendí mucho mejor, se me hizo más fácil. Pues yo soy lectora común y corriente, entonces ahora que escuché el análisis, la verdad que se me hizo más coherente, porque yo lo leí como todos los cuentos, y me di cuenta que hubo un cambio que no me sentí que no me había gustado, pero seguí leyendo. Y no sabía si quedarme con la primera parte o con la segunda parte. Me pasó como algo así. Pero la verdad que desde el punto de vista literario, esto es una joya para desmenuzar, analizar, y del punto de vista también del lector, es interesante cómo uno se introduce a una lectura más compleja, y uno va aprendiendo también y sale de la zona de confort. Yo les agradezco montones a Trini y a Vivi cómo nos pudieron dar más claridad en este cuento. Se los podemos enviar, por supuesto, por el medio que ustedes tienen conveniente, y un desafío muy bonito. Yo lo voy a volver a leer ahora con este análisis que hicieron mis compañeras, así que muchas gracias, hasta la próxima semana y que tengan una feliz término de semana. Hasta la próxima semana. Chau, chau.